Bueno, tengan buenas tardes. Muchas Vamos a gracias. iniciar, les voy a dar una presentación para que ustedes ahí chequen lo que vamos a ver. Obviamente es un repaso, ¿sí? Es un repaso. La vez pasada tuvimos un repaso acerca de los temas, ¿verdad? Y hoy vamos a repasar sobre el Cauca. Si ustedes tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar, ya lo mencioné. Y voy a ir explicando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Bueno, la pregunta es por qué nace el Cauca. ¿A qué se le llama Cauca? Se le llama Cauca específicamente por sus siglas al código, permítanme, voy a agarrar otro. Se le llama Cauca al código aduanero uniforme centroamericano, ¿sí? Por sus siglas, Cauca, ¿sí? ¿Por qué surge? Bueno, surge porque para establecer un reglamento general de las exportaciones e importaciones que se van a realizar entre estos 5 países. ¿Cuáles son los países? Bueno, los países son Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Esos son los 5 países que forman parte de este Cauca, jóvenes. Y de esta forma, ¿por qué surge? Bueno, necesitan ellos regular y como hay un acuerdo centroamericano respecto a las importaciones y exportaciones, sobre tasas, sobre tributos, sobre aranceles, entonces de esta forma se trabaja. Muy bien. Bueno, la situación es la solución. Si tienen ustedes algo que aportar o que yo les solucione algo, chicos, les voy a pedir que esperemos un poquito al final de la clase. Ustedes pueden preguntar o ustedes pueden realizar ustedes las consultas que ustedes quieran. Así yo les puedo atender de la forma que ustedes desean, ¿sí? Bueno, voy a limpiar esto y vamos a seguir adelante. ¿Cuántos títulos está dividido el Cauca? Si en el examen les preguntara o les dijera cuántos títulos se divide el Código Aduanal Uniforme Centroamericano, la respuesta es en 9, ¿sí? En esta diapositiva explicamos los 9. Entonces vamos a ir avanzando. En el título 1 habla sobre las disposiciones generales, o sea, es decir, las definiciones. ¿Por qué pone definiciones? Bueno, hay terminologías o hay palabras que no se manejan normalmente y dentro del código aduanero sí las manejan. Entonces, las aclara de una vez y las pone en consideración. ¿Por qué? Porque para que nosotros comprendamos de mejor forma el código y no nos compliquemos cuando se refiere a aduana. Híjoles, ¿qué es una aduana? Bueno, el código te explica qué es una aduana, ¿sí? Bueno, vamos avanzando. En las definiciones está aceptación, aduana, autodeterminación, autoridad aduanera, el consignante. Esos ya lo vimos nosotros o los pueden ustedes encontrar en el artículo 2 o el artículo 3 del Cauca, ¿sí? Si ustedes lo quieren leer. ¿Qué es consignatorio? Declaración de mercancías, declarante, depósito aduanero, estado parte, legislación nacional. Todas estas son palabras que se manejan en el código y para su mayor comprensión los dice. Bueno, ¿qué es medio de transporte? ¿Cuál es el peso centroamericano? ¿Cuál es el reglamento? Las rutas legales, el territorio aduanero, los tributos. Y ya. Ahora, en el título 2 habla sobre el sistema aduanero. ¿Cuáles son sus facultades, responsabilidades y potestades? Entonces, es importante que nosotros de esta forma veamos qué le corresponde a, a la aduana y qué no le corresponde, ¿verdad? Eso los podemos encontrar en el artículo número 5 al 17 de la de Cauca. Y también vemos los auxiliares de la función pública aduanera, que eso está en el artículo 18 al 28 de la ley Cauca. También hablamos de los sistemas informáticos que les llamamos
TIC, ¿verdad? Eso está en el artículo 29 al 40 del Cauca. Muy bien, vamos a ir avanzando. Hay temas o hay puntos de los cuales ya están claros, entonces no me voy a detener mucho. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades del servicio aduanero? Número 1, generación de información. Número 2, fiscalización correcta. Número 3, prevención y represión. La primera consta de los documentos legales que se envían o que las personas envían previo antes de la importación o exportación. Es importante tener esta información porque le va a ayudar, uno, para su rapidez y dos, le va a ayudar para la gestión, que va a ser mucho más rápido atender a las personas que quieren sacar algún producto o lo quieren meter. La fiscalización es de alguna forma tener un correcto porcentaje o un correcto uso de los porcentajes de aranceles o tributos, cómo se tienen que pagar, en qué segmentos deben de estar, etcétera, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros conozcamos eso. Bueno, continuando. La prevención y represión. Bueno, eso ya son medidas de esta forma para, de alguna forma coercitivas, o sea, de presión. ¿Sí? De prevención es para que no se les vaya de las manos y de represión cuando se piensa salir de las manos. Entonces, para esto sirve o esta es la responsabilidad del servicio aduanero. Vamos a avanzar. Ahora, ¿quiénes son los auxiliares de la función pública aduanera? Bueno, ¿quiénes son? Bueno, ahorita lo voy a poner acá para que ustedes lo vean ahí. Uno, el auxiliar autorizado. ¿Cuál es su función? Trabajar en nombre de terceros en trámites, regímenes y operaciones aduaneras. ¿Sí? Él trabaja en terceros. ¿Qué es trabajar en terceros? Bueno, trabajar en nombre de otra persona. Lo voy a colocar aquí para que ustedes lo vayan ahí anotando. ¿Qué es terceros? Es realizar una gestión a una persona ajena. ¿Sí? O sea, no es personal. Simplemente tiene que ver con una gestión ajena. Bueno, ¿y qué otra cosa? Bueno. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Los depositarios. ¿Quiénes son los depositarios, jóvenes? Bueno, los depositarios son los auxiliares responsables en la custodia y conservación de las mercancías de forma temporal. Es decir, los que se encuentran en bodega, ¿verdad? Ellos velan por el beneficio de las mercancías de forma temporal, que no se vayan a perder, que no se vayan a desperdiciar, que no se vayan a arruinar, etcétera, ¿verdad? Y esto está autorizado por la aduana, ¿sí? ¿Quiénes también son auxiliares del servicio aduanero? Bueno, el encargado de operaciones y trámites aduaneros, como por ejemplo, el que ve el transporte, la carga, al fin de gestionar su ingreso y el tránsito de las mercancías, ¿sí? Es el que se encarga de estar velando que se suba, que se meta, que se saque la mercancía, que se meta la mercancía, que vaya regulada, que no se vaya a perder ninguna cosa y etcétera, ¿sí? Y ellos se encarga de los transportistas. Muy bien. Bueno, esto no tiene una gran explicación hablando de las TIC, ¿verdad? Cuando yo les pregunte qué es una TIC, entonces ustedes van a responder, tecnologías de información y comunicación. Estas tecnologías nos sirven o les sirven a las personas o a las empresas para desarrollar datos. Eso es lo que quieren, desarrollar datos. ¿Para qué? Para actos, operaciones o regímenes aduaneros o dependiendo, ¿verdad? En las TIC no solo las utilizan en las aduanas, las utilizan en otros lugares, ¿sí? Pero es importante que nosotros conozcamos qué es una TIC, ¿sí? Y estas tienen un valor probatorio, es decir, que tienen un valor o tienen un peso legal. Estas TIC representan un documento legal, ¿sí? Puede ser electrónico, o puede ser físico, manuscrito. Ahí está.
De esas dos formas pueden ser, jovencitos. ¿No hay dudas? ¿Estamos claros hasta el momento? Y si no escucho sus voces, entonces significa que voy a continuar. Voy a continuar entonces. Bueno, ¿qué es un arancel? En pocas palabras, yo les puedo decir que es un tributo, ¿sí? Sin complicarnos tanto, es un tributo que se le aplica a los bienes, es decir, a la mercancía. ¿A qué se le aplica el tributo? A la mercancía. ¿Sí? De esta forma, entonces, nosotros sabemos de que son aplicables. ¿Sí? ¿A qué mercancía? ¿Toda la mercancía? No. Solo a las mercancías que se van a importar o se van a exportar. Por ejemplo, tú tenés aquí un negocio acá y fuiste a la terminal a sacar un costal de papa, digamos, ¿va? O una caja de papa, no sé cómo es medio de eso. Pero eso no tiene un arancel, a menos que haya sido traído de otro país, obviamente, te podría tener un tributo, pero eso no tiene aranceles, ¿sí? Ahora, ¿qué puede tener arancel? Bueno, puede tener un arancel, una televisión que mandaste a traer de Japón, de Alemania, un carro, etcétera. Esos son aranceles porque los traes de afuera, ¿sí? Entonces, todas esas mercancías que las importas o las que exportas tienen aranceles, ¿sí? Los aranceles pueden ser de dos formas y aquí se los voy a colocar. Pueden ser ad valorem, es decir, al valor, o pueden ser por unidad de peso o volumen. Bueno, ¿cuándo es por valor? Cuando por valor decimos que las mercaderías que tienen un valor de, ¿qué? 15,000 quetzales van a tener un arancel del 3%, ¿sí? Pero es en base al valor. Ahora, cuando hablamos de unidad de peso, vamos a hablar que todas las mercaderías que pesen una tonelada van a tener un agregado del 3%. ¿Se dan cuenta? Hay una gran diferencia por valor monetario y por valor en peso o volumen. Entonces, el arancel se puede desarrollar de estas dos formas. Espero que esté quedando un poquito claro cada vez esto. Yo ahí explicándoles qué es el origen de las mercancías o qué es una zona libre de comercio. Una zona libre de comercio es donde se tienen los acuerdos, ¿sí? Sobre qué cosas no tienen precio o qué cosas no tienen aranceles o tributos y qué cosas sí. Como por ejemplo, estos 5 países hay una zona libre de comercio donde los animales vivos y criados, donde los productos obtenidos de la caza y pesca, donde los vegetales cosechados y recolectados no tienen aranceles. Eso es decir, que tú sacas 1,000 gallinas de Costa Rica y la traes a Nicaragua, no te van a cobrar, ¿sí? No te van a agregar más al valor que traes. Lo pasas de Nicaragua a Honduras, no te van a agregar un valor, solo los permisos para poder pasar, ¿sí? De Honduras para Guatemala no vas a tener ningún agregado. Ahora, si pasas de Guatemala a México, entonces ahí ya establecería otra cosa, porque ahí ya no aplica la ley Cauca, sino aplica un reglamento de comercio entre Guatemala y México, ¿sí? Entonces, realmente no sé si, en eso sí, no sé un poquito de cuánto corresponde a los aranceles, pero a eso nos referimos. Todos estos productos o mercancías que se manejen en estos 5 países, estos productos que acabo de mostrar son libres de aranceles. Entonces, de esta forma podemos comprender eso. Bueno,
Vamos a avanzar. El valor en la aduana constituye la base imponible para la aplicación de los derechos arancelarios de la importación. Cuando hablamos sobre un derecho arancelario, hablamos sobre una base imponible. Cuando nos referimos a imponible, nos referimos que es algo impuesto, que es algo obligatorio. ¿Sí? Es decir, a nosotros no nos van a preguntar, mire, ¿quiere pagar esto por estas mercancías? No, es una cantidad que no podés discutir, solo simplemente tenés que acatar y tenés que trabajar. Y a eso se refiere a una base imponible. Ellos te ponen la cantidad y lo tienes que cancelar si lo deseas sacar o deseas meter alguna mercancía. Entonces, de esta forma, entonces, sabemos qué es esto. Bueno, voy a avanzar un poquito más. ¿Qué es un hecho generador? Bueno, el hecho generador es cuando nace una obligación tributaria. Punto. ¿En qué momento se da el hecho generador? Bueno, al momento de la aceptación de las mercancías. Cuando la aduana acepta las mercancías, entonces ella se obliga a cumplir con las expectativas y con los reglamentos y sus funciones. ¿Sí? En ese momento tiene una obligación, es decir, un hecho generador. Ahora, ¿en qué otro momento? Bueno, en el momento que las mercancías causen abandono tácito. También ellos tienen que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque lleva un proceso si en alguna persona deja una mercancía. Existen dos tipos de abandono. Les voy a explicar este porque el que le sigue les voy a explicar más adelante. Pero el abandono tácito ese es sin intención. Intención. Bueno, no sé si está bien así escrito, pero bueno, sin intención. O sea, tú dejaste las cosas o se te olvidaron las cosas, pero fue porque no lo habías pensado, sino simplemente por estar corriendo o algo así dejaste algún producto. Entonces, en esos momentos se hace un hecho generador. Bueno, otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué pasa cuando hay abandono tácito? El abandono tácito se da cuando no se somete a ningún trámite en los 20 días después de su ingreso. ¿Sí? No hiciste nada 20 días después. Y también cuando se produce abandono tácito, cuando en el depósito no se retiran 30 días después de la autorización de levante. ¿Qué es la autorización de levante? Bueno, la autorización del levante es un permiso que ustedes sacan para poder retirar las mercancías. Eso es eso es autorización de levante, jovencitos. Bueno, voy a seguir avanzando. Espero que nos dé un poquito más de tiempo. Voy a avanzar unos 10 minutos más. Y si ustedes tienen una duda, lo pueden hacer. Bueno, ¿qué es una extinción? A ver, si ustedes saben qué es una extinción, la extinción se da cuando se acaba algo, cuando se termina, etcétera. Eso es una extinción. Entonces, ¿en qué momento se termina la obligación de las aduanas? Bueno, en el momento que se paga. En el momento que hay una compensación. Un ejemplo, tú dejaste una mercadería y la fuiste a retirar, bueno, tienes que pagar el tiempo que se quedó en bodega porque no la especificaste y además recuérdense que todo eso requiere un ingreso. Entonces, esa es una compensación. Una prescripción no es inscripción. Una prescripción es cuando vence algo, ¿sí? Cuando hablamos legalmente, cuando algo prescribe, hablamos cuando algo vence. ¿En qué momento vence entonces la obligación de las aduanas? Lo leímos en la presentación anterior y es cuando pasan 30 días en la bodega y tú no hiciste nada al respecto. Entonces se da por abandono tácito. Esa es la prescripción.
Y pérdida o destrucción, que se arruinan las cosas y ya no se pueden componer. Ahí se extingue también la obligación. Bueno, voy a avanzar. Para poder importar y exportar existen 3 cosas de exportación, que es las personas, las mercancías y el transporte. Existen 2 formas, la legal y la ilegal. ¿Qué pasa si nosotros sacamos en una ruta no permitida? Porque dice que tienen que ser rutas permitidas, lugares permitidos y horarios habilitados, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no obedecemos? Bueno, entonces se le llama tráfico ilegal y pónganle, puede ser de personas, puede ser de mercancías y puede ser de medios de transporte. Solo ahí tenés 3 delitos y 3 penas. Si en algún momento te cachan, te pueden acusar fácilmente de tráfico ilegal de personas, tráfico ilegal de mercancías y tráfico ilegal de medios de transporte. Por eso es que es importante, si ustedes van a salir del país, hacerlo en las aduanas pertinentes para poder ser legal, para que no haya ningún problema, ¿sí? Muy bien. Nosotros debemos de, si las personas que desean importar y exportar tienen que presentar ciertas cosas. El manifiesto de carga, el documento de transporte, la lista de pasajeros y tripulantes, la lista de provisiones de a bordo, el listado de mercancías peligrosas como explosivas, inflamables, corrosivas, contaminantes y radiactivas. Todo esto es información de lo cual nosotros necesitamos de informar. También existen tres terminologías respecto a las aduanas. Cuando hablamos de carga y descarga, hablamos de que debe ser por medio de un control aduanero, una persona que esté encargado de ver, ¿verdad? Y para que se cargue o se descarguen las mercancías. El transbordo, no es lo mismo carga y transbordo. La carga solo es subir una mercancía a un lugar, a un transporte y que se vaya. El transbordo significa que viene de un lugar y va para otro, pero solo simplemente, un ejemplo, viene en tráiler y se va a ir en barco. Entonces eso es transbordo, ¿sí? Un reembarque significa, hablamos del barco, ¿verdad? Cuando, un ejemplo, pasan los 10 días según lo que están ahí y no se hizo el transbordo, entonces, o no se hizo la carga o la descarga de la mercadería, entonces es necesario un reembarque. Y eso es como consecuencias de una mala administración. Entonces es importante que nosotros conozcamos eso. Muy bien, jóvenes. Creo que nos vamos a ir quedando aquí y voy a dar el tiempo para aquellas personas que tienen dudas.